Bienvenidos a nuestro canal. En el episodio de hoy, exploraremos cómo superar la autocrítica y cultivar una autoestima sólida. La autocrítica puede ser un obstáculo importante en nuestro camino hacia la felicidad y el bienestar. Pero con los consejos adecuados, podemos aprender a manejarla y fortalecer nuestra autoestima. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en ello. Pero antes de empezar con los consejos, vamos a ver qué es exactamente la autocrítica. La autocrítica es esa voz interior que nos juzga implacablemente, señalando cada error, defecto o fallo percibido en nosotros mismos. Es como un crítico interno que parece estar siempre presente, recordándonos nuestras imperfecciones y haciéndonos sentir inadecuados. Esta tendencia a juzgarnos a nosotros mismos con dureza puede ser paralizante, minando nuestra confianza y afectando negativamente nuestra autoestima. Sin embargo, al reconocer y comprender la autocrítica, podemos comenzar a desafiarla y cambiar esa voz negativa por una más amable y compasiva, fomentando así un sentido más saludable de valía personal y autoaceptación. Ahora sí vamos a por los consejos que acallarán a esa voz interior juzgadora. Primer consejo: reconoce tus pensamientos autocríticos. Reconocer tus pensamientos autocríticos es el primer paso valiente hacia la liberación de su influencia sobre ti. Observa tus pensamientos con curiosidad y amabilidad, como si fueras un observador imparcial. Intenta no juzgarlos. Al hacerlo, estarás un paso más cerca de desafiar y cambiar esos patrones negativos. Segundo consejo: practica la autocompasión. La autocompasión es un acto revolucionario de amor propio. Permítete ser humano, con todas tus imperfecciones y fallos. Recuerda que mereces amor y compasión tanto como cualquier otra persona en este mundo. Con cada acto de autocompasión, estás construyendo un fundamento sólido para tu autoestima. Tercer consejo: cambia el diálogo interno negativo. Tu diálogo interno tiene un impacto inmenso en tu bienestar emocional. Comienza a cambiar ese diálogo negativo por uno más positivo y afirmativo. Trata tus pensamientos autocríticos como si fueran un viejo disco rayado que necesita ser reemplazado por una nueva y poderosa melodía de amor propio. Cuarto consejo: fomenta tus fortalezas y logros. Celebra tus logros, por pequeños que sean. Cada paso adelante merece reconocimiento y celebración. Mantén un diario de gratitud donde puedas anotar tus éxitos diarios y momentos de orgullo. Al hacerlo, estarás entrenando tu mente para enfocarse en lo positivo y cultivar una autoestima más sólida. Quinto consejo: establece límites saludables. Establecer límites saludables es un acto de amor propio y autocuidado. Reconoce tus necesidades y comunica claramente tus límites a los demás. No tengas miedo de decir no cuando sea necesario y priorizar tu bienestar emocional. Al hacerlo, estás protegiendo tu energía y fortaleciendo tu autoestima. Sexto consejo: busca apoyo emocional. No tengas miedo de pedir ayuda y apoyo emocional cuando lo necesites. Habla con amigos cercanos, familiares de confianza, o busca la ayuda de un terapeuta profesional. Compartir tus sentimientos y preocupaciones puede aliviar la carga de la autocrítica. Séptimo consejo: practica el autocuidado. Haz del autocuidado una prioridad en tu vida diaria. Dedica tiempo a actividades que te nutran emocional, física y mentalmente. Busca actividades que disfrutes. Hay personas que disfrutan meditando, haciendo ejercicio, leyendo un buen libro o simplemente tomándose un tiempo para ellos. Busca las actividades que te gustan a ti y dedícales tiempo. Recuerda que cuidarte a ti mismo es una inversión en tu bienestar emocional. Octavo consejo: perdónate a ti mismo. El perdón es un acto liberador que te permite soltar el peso del pasado y abrirte al crecimiento y la transformación. Perdónate por tus errores pasados y recuerda que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo.
Date la misma compasión y amor que le darías a un ser querido que cometió un error. La vida es demasiado corta para vivir atado al pasado. Y ahí los tienes, los 8 consejos prácticos para superar la autocrítica y cultivar una autoestima sólida. Recuerda que el camino hacia una autoestima saludable puede llevar tiempo y esfuerzo, pero cada pequeño paso cuenta. ¿Cuál de estos consejos te resuena más? Déjanos tus comentarios abajo. Hasta la próxima. Sé feliz. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y danos un like. Ayúdanos a seguir creando más historias. Explora nuestro canal para que conozcas más historias de Rauleta.